vamos a poner un caso clínico, ¿de acuerdo? Para ir practicando básicamente lo que es el triaje básico, el triaje meta, ¿vale? Nos tenemos que poner en situación, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a ser una unidad de soporte vital avanzado, ¿vale? Y estamos en nuestra base a la espera de que haya algún incidente y nos activen. Entonces, lo que va a suceder primeramente es que va a llegar una alerta a la central del 112 y esa alerta va a ser que un vehículo ha avisado de que ha habido un accidente en la Nacional 340 en el punto kilométrico 325, ¿vale? Y que ve que hay muchos coches involucrados, ve un autocar por ahí volcado también y que por favor venga alguien porque es una situación de riesgo. ¿Qué va a hacer la central de 112? Va a activar al cuerpo el cuerpo del orden, ¿vale? La policía, Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, Guardia Civil, quien le toque según la zona. Va a activar a una ambulancia, ¿de acuerdo? Necesitarán asistencia sanitaria, nos han dicho que hay muchas víctimas, ahí hay un mejunje de coches y un autocar volcado incluso. Y también necesitaremos activar al cuerpo de bomberos. No sabemos si la zona es segura, no sabemos si hay pacientes atrapados, si van a tener que hacer extricaciones de vehículos, ¿vale? Entonces 112 va a activar a estos cuerpos, ¿de acuerdo? ¿Qué hay que hacer antes de llegar a un incidente? Sobre todo, el PAS. Tenemos que protegernos primero nosotros, luego alertar o avisar de lo que está pasando y luego ya nos pondremos a socorrer. No podemos llegar los primeros y meternos en medio del meollo. No sabemos si el contacto del coche está encendido, puede haber una explosión. No sabemos si la zona está bien delimitada, puede venir un coche despistado que no se ha fijado que hay un accidente, nos puede arrollar o puede arrollar a cualquier persona que esté por ahí mirando. Entonces, primero, una vez tenemos la zona segura, vamos a avisar de lo que estamos viendo a nuestra central de coordinación. Estoy viendo que hay un incidente con 5 coches involucrados y un autocar que ha volcado. Actualmente desconozco el número de víctimas que hay, ¿vale? Y una vez se alerta, la central de coordinación con la información que le está llegando va a activar el nivel de IMV que crea el coordinador y va a empezar a movilizar los recursos que sean necesarios, ¿vale? Una vez con esto empezaremos a hacer la asistencia in situ. ¿Qué vamos a hacer en ese primer momento? El triaje básico. Vamos a hacer el recordatorio del triaje básico, ¿vale? Lo tenemos aquí. Triaje básico, START. Es el método sencillo, de menos de 1 minuto, fácil de recordar, que lo puede hacer cualquier actuante, ¿vale? Los primeros básicamente, ya sea bomberos, policía o sanitarios. ¿Qué mirábamos aquí? Mirábamos primeramente si los pacientes caminan. Si los pacientes caminan, se le va a dar una orden de quien pueda caminar se dirija hacia mí. Los 7 pacientes que puedan caminar van a dirigirse a una zona segura, que es donde nos vamos a encontrar, y esos pacientes ya van a ser breves y ya nos vamos a olvidar del primer triaje. ¿Que no caminan? Nos tendremos que ir dirigiendo uno a uno. Si no caminan, probablemente estén en el suelo. Vamos a ir uno a uno a hacer la valoración del triaje START. Valoraremos, el paciente está respirando, no está respirando, ¿qué vamos a hacer? Abriremos vía aérea, maniobra frente-mentón o triple maniobra. Una vez abierta la vía aérea, el paciente no respira, pues nada, no vamos a hacer absolutamente nada. Le pondremos pulsera negra y a ese paciente nos olvidamos, ya se encargará el grupo de orden de hacerse cargo, ¿vale? Que el paciente yo he abierto vía aérea y se pone a respirar, pulsera roja. Al siguiente, no me entretengo más. Parece muy cruel en un primer momento porque no estamos haciendo una atención, pero tiene que ser así, ¿vale? Siguiente ítem que nos vamos a fijar en la frecuencia respiratoria de ese paciente. Nos hemos agachado, hemos valorado que si respira o no respira. De acuerdo, respira. Vamos a valorar la frecuencia respiratoria. Que vemos que es una frecuencia respiratoria de más de 30. El paciente está respirando muy rápido, muy taquipneico. Sí, le vamos a poner un rojo y ya está. No le vamos a poder aplicar oxígeno, no le vamos a poder aplicar medicación ni absolutamente nada más. Lo catalogamos, siguiente víctima. Recordar que es menos de 1 minuto. Esto es una cosa muy ágil y muy rápida. Que la frecuencia respiratoria del paciente es correcta, es menos de 30, nos iremos a valorar el sistema circulatorio. Valoraremos relleno capilar, ¿es más de 2 segundos? O intento palpar pulso radial y no lo encuentro.
Sí, vale, vamos a ver si es que tiene alguna hemorragia activa. Hacemos un primer vistazo, valoramos. ¿Hay algún tipo de hemorragia? Hay que taponar. ¿Quién tapona? El actuante que está haciendo el triaje no se puede parar a taponar. Entonces necesitamos ayuda. ¿De quién? De espontáneos, de pacientes que se han catalogado como verde y pueden echar una mano y tú le puedes decir a este paciente le aprietas aquí y no lo vuelvas a soltar hasta que venga alguien y le pueda atender. Pues también son útiles la gente y puede ayudar, ¿de acuerdo? Vamos a hacer control de la hemorragia y este paciente lo catalogamos como un rojo. Vamos a valorar la siguiente víctima, que tenemos, no ha caminado porque la tenemos en el suelo, pero tenemos que es una víctima que estaba respirando, que tenía una frecuencia respiratoria correcta y que tiene el pulso radial presente. ¿Qué nos queda valorar? El sistema nervioso central. ¿Cómo lo vamos a valorar? Pidiéndole que realice una orden sencilla. Apriétame la mano si me oyes, sácame la lengua, ciérrame los ojos, intenta mover la mano, cualquier cosa sencilla, ¿de acuerdo? Si no obedece a ninguna orden, lo vamos a catalogar como rojo. Y si sí que lo obedece, nos vamos a pasar al grupo de amarillos, ¿vale? Con esto grabado en la cabeza, vamos a pasar a desarrollar un caso clínico, ¿de acuerdo? Nos han dicho que nos encontramos en la Nacional 340 en un punto kilométrico y que ha habido un accidente de tráfico donde hay varios vehículos implicados, se están viendo varias víctimas y hay un autobús que ha volcado, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a llegar y vemos que tenemos 10 víctimas debidas en el interior del autocar, ¿vale? Hemos hecho el PAS, nos han asegurado bomberos que podemos acceder a la zona, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer el triaje, vamos a empezar a hacer el triaje START, el básico. Víctima número 1, visualizamos que es una fractura abierta del fémur izquierdo, valoramos que tiene una frecuencia respiratoria de más de 30, valoramos que el relleno capilar es superior a 2 segundos y que el paciente está consciente. ¿Qué color le vamos a otorgar a este paciente? El color rojo. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que la frecuencia respiratoria ya está tocada, ¿de acuerdo? Luego el relleno capilar y lo de consciente, porque tenemos esta información, pero si no la tuviéramos, ya con la frecuencia respiratoria nos tenemos que quedar aquí. Lo triamos y seguimos. Víctima 2. Tenemos que es un paciente que se queja de dolor torácico y disnea, le cuesta respirar, pero la frecuencia respiratoria no es superior a 30, el relleno capilar lo tiene en menos de 2 segundos, por lo tanto, correcto, y es un paciente que está consciente. ¿Qué podemos tener a priori en esta víctima? Le podríamos poner un verde. ¿Por qué? Porque aparentemente el señor no tiene ninguna afectación a nivel de extremidades. Por lo tanto, por mucho que tenga dolor torácico, si un paciente se encuentra en medio del meollo con coches que le están pasando, coches volcados, etcétera, etcétera, por mucho que le duela el pecho, y va a decir, quien pueda caminar que venga, este señor vendrá con dolor torácico, este señor a lo mejor tiene un infarto, pero va a poder caminar hacia donde estamos, por lo tanto lo vamos a catalogar primero de verde. Recordar que esto es un triaje que se hace como primera instancia. Luego, una vez se haga la revaloración en el área sanitaria, si este paciente empeora, no hay problema, se le cambiará de color y se le colocará con los amarillos o rojos o lo que requiera. Pero hay que tener en cuenta de que esto es la primera valoración in situ, en el punto más caliente, en el punto donde hay la máxima agresión, ¿de acuerdo? Y tenemos que ir muy rápidos, ¿vale? Luego nos encontramos una víctima 3. Esta víctima tiene quemaduras extensas de 2º grado, no nos especifican dónde. Está respirando tras la apertura de la vía aérea. Alguien ha tenido que hacer una maniobra salvadora, que es abrir la vía aérea. Una vez abierta la vía aérea, la frecuencia respiratoria es menor de 30, tiene un relleno capilar de menos de 2 segundos, pero el paciente está inconsciente. Este paciente está claro. ¿Qué color le vamos a poner? Un rojo. ¿Por qué? Estamos en el primer ítem. Este paciente tú te lo has encontrado cuando lo has ido a valorar que no estaba respirando. Está respirando después de que le has abierto la vía aérea. Por lo tanto, lo que sigue después verdaderamente me es indiferente en ese primer momento. Yo lo estoy catalogando de rojo, sigo triando a las siguientes víctimas que me las voy encontrando por el suelo. Víctima número 4. Tenemos a un paciente que tiene un trauma facial, ¿de acuerdo? Aquí se le ve una bonita fractura.
está con unas frecuencias respiratorias de más de 30, con un relleno capilar de menos de 2 segundos y el paciente está consciente. Así, con la información que tenemos, este paciente puede ser un verde perfectamente. ¿Por qué? Porque solo tiene afectado el trauma facial, ¿de acuerdo? Que respire más con frecuencias respiratorias de más de 30, probablemente pueda ser por dolor. Un paciente cuando tiene dolor se pone más taquipneico. O puede ser que, claro, le cueste más el tema de respirar por la fractura que tiene a nivel de maxilar. Pero este paciente va a poder caminar y va a ser el primero que salga huyendo del terror que está viviendo viendo el resto de pacientes que están por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, primera instancia es un paciente verde. Lo catalogaremos como leve o que puede demorarse su asistencia. Vamos a por la víctima 5. Es una víctima que no moviliza las piernas. Su frecuencia respiratoria es correcta porque es menos de 30. Su relleno capilar es correcto porque es menos de 2 segundos y es una persona que está consciente. ¿Qué le catalogamos a este paciente? Pues le vamos a poner un amarillo. Básicamente, ¿por qué? Es un paciente que no moviliza las piernas, por lo tanto, verde ya no puede ser. Este paciente, por mucho que quiera y te esté oyendo y quiera obedecerte, no va a poder movilizarse por sí mismo, por lo tanto ya el verde lo descartamos. ¿Por qué no es rojo? Porque vemos que la frecuencia respiratoria es correcta, a nivel hemodinámico, valorando el relleno capilar, es correcto, la paciente está consciente y nos está diciendo que no estoy movilizando las piernas. Por lo tanto, aquí estamos viendo que el sistema nervioso central, a nivel neurológico, la persona pues está consciente y nos está explicando qué le está pasando. Por lo tanto, es un paciente de color amarillo. Nos vamos a la víctima 6. Aparentemente no tiene lesiones, no nos dice nada, no se queja de nada, no le vemos ninguna hemorragia, no le vemos ningún objeto clavado, la frecuencia respiratoria la tenemos correcta, el relleno capilar está correcto y la persona está consciente. Este es fácil, va a ser un verde como una casa, esta chica va a estar corriendo perfectamente y si puede ir a su casa directamente, pues va a ir, porque si no tiene nada, ¿para qué quedarse allí? ¿Vale? Nos vamos a la séptima víctima. Vemos que tiene una herida aspirante en tórax, la frecuencia respiratoria está elevada, está a más de 30, está taquipneico, el relleno capilar es menor a 2 segundos y nos lo encontramos que está inconsciente. Está claro, este paciente lo vamos a catalogar como rojo. ¿Por qué? Porque tiene los ítems tocados, tiene una frecuencia respiratoria de más de 30, pues ya está, rojo, no hay que valorar nada más. Si luego a más tenemos más información y vemos que es un paciente inconsciente que nos va a tener la vía aérea comprometida, pues con más motivo aún va a ser un rojo y además de los que tenemos que estar bastante atentos. Víctima 8, tenemos una luxación de hombro derecho. La frecuencia respiratoria la tenemos correcta, la frecuencia respiratoria más de 30, el relleno capilar lo tenemos menor a 2 segundos y el paciente está consciente. Este paciente, a primeras, es un paciente con una luxación de hombro, sí, no le vemos nada más, es un paciente que va a poder salir corriendo. Irá así, irá con mucho dolor, pero el paciente podrá salir por sus propios medios, ¿vale? ¿Que tenemos la frecuencia respiratoria tocada? Sí, probablemente sea por el mismo dolor. Ahora decimos, un dolor hace que hiperventiles de una manera bastante importante. Pero como en un primer momento este paciente ha ido caminando, ya va a ser verde. No lo vamos a valorar más hasta que este paciente no entre en el área sanitaria y en el área sanitaria se le puede hacer el triaje avanzado que es el META. Luego, cuando entre en el área sanitaria y se le vea la frecuencia respiratoria de más de 30, pues a lo mejor tiene que cambiar de grupo e irse a los rojos, porque podemos detectar que tenga también una contusión pulmonar y requiera oxígeno o requiera intubación. Pero así de primeras, una luxación de hombro, simple y llanamente, es una atención que se puede demorar, por mucho que tenga dolor. Llegamos a la víctima 9. Aparentemente no hay heridas visibles, es un paciente que no respira, su relleno capilar es más de 2 segundos y el paciente está inconsciente. Este va a ser un paciente negro. Podéis preguntar, pero no respira, pero se le tendría que abrir la vía aérea. Pero en el otro caso que hemos visto, se especifica que no respira o respira tras apertura de la vía aérea. Entonces eso ya se cataloga como rojo. Pero este paciente, si no respira, ya se da por hecho que se ha aplicado la maniobra salvadora de abrir la vía aérea. Si hemos abierto vía aérea y no respira, va a ser un negro
y estos pacientes que no tienen signos de vida se encargarán el grupo de orden de tenerlos filiados. Y como última víctima que tenemos, nos encontramos que tiene una herida en scalp sangrante en la cabeza, importante además, tiene una frecuencia respiratoria de más de 30, un relleno capilar de menos de 2 segundos y el paciente aún está consciente. Este paciente es un rojo, ¿vale? Recordar que tiene una frecuencia respiratoria, elevada, ¿de acuerdo? Y son heridas que sangran mucho. Este paciente se tendría que hacer un control de la hemorragia con un taponamiento, un buen vendaje, ¿de acuerdo? Y catalogarlo como rojo.